tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en la que tenemos una sesión pedida por la oposición, pero por ahora no hay cronograma del oficialismo en el recinto, sí en comisiones. Quien sabe mucho de eso y va a decir cada una de las comisiones durante esta hora es mi amiga Constanza Coti Viñas. Buen día, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Bien? Mucha expectativa para esta semana, ¿no? Mucha expectativa, hay una agenda muy cargada de Muy comisiones. cargada. Señor Guido Brablaski, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Temas políticos, futbolísticos no se habla, porque tenemos un programa de fútbol. No, por lo podemos tanto, hablar de fútbol, tranquilo. No, yo no quiero. Pero Quiero hablar de la semana en comisiones Sí, en la claro. Cámara de Diputados. De hecho, la de Comisión de Deporte creo que se reúne, me parece. Mañana a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 de la mañana. ¿Puedes Seguramente, pero hablan del deporte no profesional. O sea, no pueden hablar de fútbol. No, ¿Estás creo que bien? se pongan a hablar de los partidos del domingo, ¿no? No da. La verdad no que da. no. ¿Cómo estás, Guido? bien, bien. No, te noto serio, qué sé yo. No, ¿Estás bien? como estoy muy, sí, muy Muy bien, me alegro mucho, en serio. Títulos del día. Conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, destacó fallos a favor del gobierno sobre distintas leyes. Y uno de los proyectos enviados la semana pasada por el presidente Javier Milei es el régimen de zonas frías y el gobierno busca modificaciones mediante esta iniciativa. Y vamos a estar con el detalle de lo que pasa el miércoles en la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor y de la Competencia, que va a reunirse para tratar la situación del endeudamiento familiar. Bueno, y el viernes, mientras estábamos acá con la señora Benaín y el señor Gonzalo Solabarrieta, si mal no recuerdo, a veces me pierdo qué día está cada uno, estaba hablando el jefe de gabinete Manuel Adorni. Tuvimos una semana bastante tensa y habíamos tenido ya la información, Coti, de que el jueves hay una sesión pedida por un sector, decíamos con Benaín, de la oposición no peronista. Ese sería el convocante, ¿no? Sí, a ver, para este jueves a las 11 de la mañana firmaron un pedido de sesión con un temario exclusivamente vinculado al jefe de gabinete de ministros. Y ese pedido no fue firmado por Unión por la Patria, lo que, bueno, ¿Por generó qué? algunas Porque especulamos de preguntas. Bueno, ver, a mí me tirá tu decían hipótesis. varias cosas. Por un lado, que no están seguros de que el número esté. Entonces, no quieren ir a perder, porque en ese caso podría analizarse como una victoria para el oficialismo, para el jefe de gabinete de ministros. Esa es una de las posturas que hay dentro de Unión por la Patria. La otra es que quieren incorporar una serie de proyectos, una batería de proyectos que está impulsando el peronismo y que de hecho, bueno, con esto que venimos conversando las últimas semanas, de que las comisiones se activaron bastante por pedido de la propia oposición, y se estaban trabajando algunos proyectos que obviamente no habían llegado a tener dictamen ni nada parecido, pero un impulso de una agenda social y económica de la oposición, específicamente del peronismo. Esas, digamos, son como las dos explicaciones que se dan respecto de por qué no firmaron el pedido de sesión. Ahora, ¿esto significa necesariamente que no vayan a dar quórum? Y es difícil, ¿no? Es difícil que no den quórum. Así. Lo que ayer debatíamos el viernes con Benaín, y le voy a preguntar ahora su opinión al señor Brablaski, es, yo creo que si Unión por la Patria seguía sin convocar, por lo menos me daba la impresión de que tampoco había un acuerdo interno sobre si era necesario avanzar en una interpelación sobre un funcionario que en los papeles ni siquiera está imputado. Creo que la imputación todavía no le fue notificada, obviamente no está procesado. Y acá pesan mucho los antecedentes. Yo sé que si alguien está viendo todos los días información, dice, bueno, pero ¿cómo? Si esto, lo otro de Adorni. La realidad es que si vos llevás al banquillo como interpelado a un funcionario que no está acusado por la justicia, o mejor dicho, que no está procesado y que ni siquiera está imputado, mañana otro jefe de gabinete puede tener una situación similar con más o menos repercusión mediática y ser interpelado. No sé qué opina el señor Brablaski. Sí, me parece que en la oposición hay distintas estrategias, ¿no? Y quizás el tema de llevar al recinto, de hacer una sesión, no es lo que le conviene a Unión por la Patria en este momento.
Claro. Más allá del tema de Adorni. E igual hay informaciones del fin de semana que ya se avecina la primera indagatoria, ¿no? Cuando hay una indagatoria viene un procesamiento, ¿no? Sería por el tema de los contratos con la TV pública y el tema de Marcelo Grandío. Las informaciones dicen que va por ahí. Quizás eso después genera algún impacto. Exactamente, está viendo también la oposición o distintos bloques de la oposición hasta dónde llega el conflicto o cómo lo maneja el gobierno. Si el gobierno sigue teniendo la olla a presión y no, de alguna manera no descongestiona. Vimos el fin de semana, en realidad la semana pasada, que hay algunos pedidos internos para acelerar los papeles de la declaración jurada. Bueno, de eso va a depender también cómo actúe la oposición, ¿no? Un poco está con un ojo en lo que hace el Poder Ejecutivo. Pero esto de los antecedentes son unos viejos ya, yo tengo canas, no sé si se ven, pesa mucho. No. Pesa mucho. No es nada lo tuyo, podemos No, decir, bueno, ya sé, pero viste, ya no, estoy viejo ya. Pesa mucho el tema de los antecedentes. Mañana tenés un jefe de gabinete que tiene un escándalo mediático y lo tenés que echar inmediatamente, porque no podés. Es muy difícil, de hecho, cada vez que hay un debate de temas disciplinarios, es muy difícil ir contra los antecedentes. Sí, igual también me parece que dentro del mismo peronismo hay distintas posturas. Por eso, claro. O sea, quienes te dicen esto, quienes te dicen, bueno, para nosotros es mejor que siga, ¿no? Que todo corra, que todo continúe. Ese es el tema. Bueno, qué sé yo, digo, dentro de también un bloque numeroso hay distintas 93. líneas. Claro. Y bueno, efectivamente, a mí algunos me decían también como, bueno, no firmamos el pedido de sesión, pero todo bien igual. Como que no había una ofensa de no fuimos consultados. Y otros me decían que no. Así que ahí es donde se nota claramente que hay las diferencia. distintas miradas sobre qué es lo que hay que hacer en este momento. Exactamente. Y esto que decís, Coti, para mí es bastante clave. No hace falta mucha intervención de la oposición. Está bastante complicado el tema de Adorni por sí mismo, y la oposición se mira y espera y deja que corra. Porque el partido está entre Adorni, esta situación con la justicia, novedades que salen judiciales todo el tiempo. Y hay un tema con las interpelaciones que es, yo tiro la letra del Congreso para que vean cómo se puede mover acá en este tema. La Constitución establece que se pueden interpelar funcionarios, ¿no? También el jefe de gabinete, pero en el caso del jefe de gabinete lo pueden echar. O sea, el Congreso, con mayoría de cada una de las cámaras, puede establecer lo que se llama una moción de censura. Habrán escuchado que si un funcionario escucha algo que le parece que está fuera de lugar o que puede llegar a ser un delito, ya sea un diputado o un funcionario, no se puede quedar callado, tiene que hacer la denuncia. Sí. Y en este caso, si mete primera y segunda, el Congreso tiene que meter tercera, cuarta y quinta. Con el caso del jefe de gabinete. En el caso de otro ministro sería otra cosa. Me parece igual también importante aclarar que, teniendo en cuenta que el presidente de la Nación continúa en una defensa muy importante de Manuel Adorni, si bien el Congreso tiene la potestad que dé a través de una moción de censura de echar al jefe de gabinete y demás, podría nombrarlo al día siguiente nuevamente el presidente. Bueno, técnicamente se puede. Sí. Técnicamente se puede. Imagínate que sería políticamente... Bueno, sí, pero... está pensado, digamos, como para que se exprime el sentido común, ¿no? O sea, el punto es que el Congreso trata de no llegar a esa situación ante algo que no es anómalo. No es anómalo que acusen por corrupción a un funcionario. Pasa todo el tiempo. Claro. En cambio, en diciembre estuvo muy cerca de prosperar una moción, en realidad una interpelación con posterior moción de censura contra el jefe de gabinete, Guillermo Franco, porque no aplicó una ley. Eso era anómalo. Y los opositores decían, esto no pasa nunca pasa que una ley, un jefe de gabinete diga no la aplico. Entonces yo tengo que hacer una moción de censura, tengo que ver si lo puedo echar, porque si no, no sanciono más una ley, y aparte sé que esto como antecedente corresponde, porque nunca más va a pasar. Acá es más complicado el tema. Yo sé que mediáticamente son situaciones diferentes, pero también para la letra chica es complicado. Era el Congreso anterior, la composición anterior, ¿no? Claro, tal cual. Donde estaba la oposición, estaba en esa ofensiva. Ahora, las leyes se siguen no aplicando. Por ejemplo, el financiamiento universitario no se aplica. Sí, discapacidad un poco sí. Discapacidad un poco sí. Un poco sí por un fallo judicial, ¿no? Sí. Y a nadie se le ocurre porque tampoco está ahora no está la relación de fuerzas para presionar como se hizo con Guillermo Franco en ese momento. Por eso también dicen desde el peronismo que si los números no están, ¿para qué ir a perder?
Y después habría que ver si la situación impacta, o sea, tiene mucho impacto judicial, mucho impacto mediático, impacto en las encuestas, opinión pública, pero sobre lo que el gobierno ha tejido con sectores aliados, yo no veo aliados diciendo no, esto es un escándalo, tenemos que hacer moción de censura contra Adorni. No quieren No. Sí, no creo que haya cambiado demasiado la relación de fuerzas, No. De la hecho, situación legislativa. Si Eso miramos el 29 de abril, cuando vino el jefe de gabinete a dar su informe de gestión, no hubo preguntas del PRO. Ni de la UCR. Y ni de la UCR, hubo una pregunta de un radical vinculada a obras. Entonces, bueno, ahí también tenemos una muestra de lo que está diciendo. Me parece Guido. que eso tiene que ver con que no quieren ser protagonistas los legisladores aliados hasta ahora del gobierno de esta situación en el Congreso. Y si sumamos a lo que dice Coti, que un sector de Unión por la Patria tampoco quiere usar el Congreso para atacar a Adorni, vemos que las firmas de la sesión del jueves son de muy poquitos diputados, o sea, representan a bloques muy chiquitos. Es casi muy difícil que haya quórum, ¿no? Salvo que algún aliado se desmarque. Pero de una u otra manera la sesión también va a permitir algunos discursos contra el jefe de gabinete, que dio una conferencia de prensa el día viernes, después de una larga entrevista que había dado el jueves, para hablar de dos temas que tienen que ver con el Congreso. Uno tiene relación a lo que decía recién Guido, universidades, que hay un proyecto en esta Cámara que fue enviado en febrero. Sí. Las universidades, de alguna manera, en diciembre, Guido se va a enojar con lo que voy a decir, pero aflojaron con el reclamo, ¿no? O sea, los rectores, no es que se los vio muy activos con que no se cumple la ley, y ahí se hablaba de una negociación. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Pero bueno, ahí los rectores hablo, ¿no? No, bueno, lo que pasa, creo yo, ¿no? Lamentablemente no es un tema de primera línea en la agenda nacional. Bueno, pero lo Que pueden para mí hacer, debería ser- los rectores de primera línea. Bueno, los rectores se han venido reuniendo. Hace poco hubo una ratificación, la marcha que se hace mañana, Sí, eso íbamos. 12 de mayo, la marcha universitaria está convocada por el conjunto del Consejo Sí. Interuniversitario Claro, Nacional, pero estamos la hablando Universidad de... de Buenos Aires. Es decir, se hizo una conferencia de prensa ¿Cuándo? déjame pensar, creo que la semana pasada. Exacto, bueno. El- En las últimas semanas el En el reclamo CIN se se hizo intensificó. en la calle acá cerca. Pero No, noviembre, no, dic- exactamente. noviembre, Yo coincido diciembre, con vos, Mauri, noviembre, diciembre pero no no fue... sé si que es que se aflojó por como decisión. Bueno, ahora vamos a aflojar. Capaz tiene que ver con un cansancio, ¿no? Un agotamiento, porque este es un tema, digamos, que No. hace de Sí. larga data, no es que apareció ahora. ¿Por qué iba Hubo con un esto? intento y hace 2 semanas hubo una conferencia de prensa para visibilizar que los hospitales universitarios que pertenecen a la UBA no han recibido transferencia de fondos y que les queda dinero para 45 días. Ok, por eso a eso iba. Hospital Oncológico, Noviembre- el ROFO, el Clínicas, el LANARI, después está en la UBA. La UBA es una enorme institución, no es solamente un aula con 40 alumnos, donde hay investigación, donde hay producción de conocimiento, que eso es lo que tiene que tener una universidad. Una universidad no es solamente un alumno frente a clases repitiendo contenidos. Por eso la UBA es una gran institución que mide los mejores rankings del mundo. Bueno, pero a eso Y iba. eso es lo que está en jaque porque sin dinero no funciona. A eso iba Guido. Noviembre, diciembre, digo yo, Sí. los rectores escucharon poco. ¿Y por qué introducía con esto? Porque ahí apareció un proyecto de ley. Sí, Un proyecto de ley para, que Guido contó muchas veces, Sí. para reformar lo la ley trajimos. que no se está cumpliendo, sancionada por este Congreso, y ese proyecto de ley nunca se trató. Y en los últimos meses, en el último mes y medio, veo que hubo un diálogo, evidentemente, en noviembre, diciembre, por eso tal vez no se escuchaba tanta queja, y en el último mes quizá el diálogo se rompió y tampoco este proyecto avanzó. Y al respecto, Manuel Adorni esto decía el viernes. En el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paso a recordar que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo que establece la Ley número 24.629, hasta que los responsables de su sanción determinen en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento. Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos. Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce siempre y en todo lugar en más inflación. El Gobierno Nacional ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso en el presupuesto 2026 la partida destinada a universidades creció y pasó a 4,8 billones de pesos en 2026. Escuchábamos a Adorni. Contame, Coti, ¿qué hacemos esta semana? Bueno, agárrate, porque es largo. Dale. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, empiezan a reunirse las comisiones en la Cámara de Diputados con la Comisión de Deportes. Como Bien. decías vos más temprano, se va a hablar de la situación actual del deporte nacional, va a haber expositores, referentes, obviamente, para hablar de la temática y demás. Después ya pasamos a las 2 de la tarde, donde se van a reunir en un plenario las comisiones de comercio y las de pymes, pequeñas y medianas empresas, también con invitados referentes, en este caso de la industria autopartista argentina. A las 2:30 de la tarde, o sea, mientras la otra comisión va a continuar, obviamente, porque no va a ser cortita, se van a dar también en paralelo, se va a reunir la bicameral del Defensor del Niño. Acto seguido, a las 15 horas, se va a reunir un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Cultos, Legislación General y la de Industria. Y acá vamos a hacer un pequeño asterisco, porque este es uno de los temas que quiere llevar el oficialismo al recinto la semana que viene. Posiblemente el miércoles 20, si no me equivoco, quieren tratar en el recinto el proyecto de ley que va igual a tener que después volver al Senado, porque se va a hacer finalmente una modificación sobre el tema, ¿era el capítulo 2? El capítulo 2, bien, de las patentes, los PCT, así que ahí, bueno, vamos a desarrollarlo mejor en estos días, pero mañana va a ser un día importante a las 15 horas. 15:30, la bicameral permanente de trámite legislativo. 16:30 horas, la bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior. 17:30 horas, bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia. Y 18 horas se va a reunir la Comisión de Defensa Nacional. Todo esto es mañana, porque el miércoles sigue la agenda. A partir de las 10 de la mañana, donde se va a reunir la Comisión de Obras Públicas. Después a las 12 del mediodía, la de Defensa del Consumidor. Y a las 15 horas, energía y combustibles con presupuesto y hacienda para tratar zonas frías. Otro de los temas que también quiere llevar al recinto el oficialismo la semana que viene. Por último, había una actividad el jueves, pero fue suspendida. Bueno, impecable, como siempre, Coti, y lo que A mí me hace es darle la dijeron, introducción sí, al señor Guido, que tiene la comisión del miércoles. La Sí. comisión de defensas de la competencia del usuario en consumidor y la Sí. competencia, creo que es así, Así es. que va a tratar el tema del endeudamiento familiar. Contame, Guido, porque esto ya tuvo Bueno, un plenario y es sí, uno de claro. los temas de la oposición. Esta es una de las comisiones, como venimos contando, que la oposición maneja, preside y quiere tener abierta para tener una agenda crítica del gobierno, ¿no? Desde ya. En esa línea, esta comisión que la preside Hugo Yasky de Unión por la Patria va a tratar el tema del endeudamiento familiar y la morosidad en el pago de deudas, que es uno de los temas que viene, la verdad, viene con mucho comentario en los últimos meses particularmente. Se reúne con invitados esta vez. Hay una lista, por ahí la tengo, pero no va a haber tiempo a decir los invitados. ¿Alguno que porque te no sé. acuerdes que te parezca importante? Tendría que abrir la lista. En mi- Bueno, no lo hagas. la han difundido esta mañana Sí, de bien, bien. la gente que trabaja con Hugo Yasky. Pero vienen a hablar del endeudamiento familiar y aumento de la morosidad. Esos son los temas de la citación. Y la modificación de las condiciones de acceso a servicios públicos esenciales. Imaginamos que esto refiere a tarifas, obviamente. Hay alrededor de 14 proyectos vinculados con aliviar la situación de las familias que están endeudadas y
hay más de 6 millones, 6,3 millones de personas endeudadas en la Argentina. Es un número... ¿Qué número? Alto, 6,3 millones. Lo estuve chequeando y es así, parece mucho, pero es así. Tanto con el sistema financiero, con el caso de los bancos, creo que por ahí, después lo tenemos, sigo con esta placa. Se proponen mecanismos para aliviar las deudas de familias y empresas, facilidades de pago a 3 años, condonaciones, tasas subsidiadas, reestructuración de deudas para quienes tomaron crédito SUBA, ese es un proyecto de Miriam Bregman que entró hace poco, mayores controles al sistema financiero y el retorno de los créditos de ANSES, financiados con aportes extraordinarios o impuestos a los bancos y las plataformas financieras. Atenti, porque hay proyectos que hablan de que la fintech y los bancos tienen que poner un aporte extraordinario para financiar. Upa. Hay proyectos de todo tipo, polémico, no es un tema livianito. Bueno, morosidad, decíamos, persona física subió de casi 3% en febrero del año pasado a 11,2% en febrero, ¿no? De febrero a febrero. El mayor nivel en 2 décadas. En el caso de las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, la mora supera el 30%. Tomar préstamo a través de, supongo, Mercado Pago, este tipo de... Y después viene la mora. ¿Por qué? Porque la gente se está endeudando para pagar gastos corrientes. Exacto, esa es la novedad de época. Porque, ¿dónde se resume todo esto? Se resume en la plata no alcanza. La plata no alcanza para la gente que trabaja. La Argentina se hizo el doble de cara, el doble, ¿no? Y los ingresos, los salarios, están recontra congelados, parados, más la gente que está desocupada, que ha perdido el trabajo, lo que sea. Bueno, podríamos hablar un montón de esto, estamos medio corrido con el tiempo. Miércoles, entonces, la oposición plenario. le saca, este es un tema que hay que ver cómo se resuelve, pero... esta situación crítica, ¿en qué se mide? En el endeudamiento de la gente para poder llegar a fin de mes. Claro. El 20 se te acabó la plata, agarrás con tarjeta de crédito, comprás los alimentos en el supermercado. O un tema... O le pedís guita a Mercado Pago, que tiene unas tasas, además de galopantes, porque las tasas están por... Servicio, no te olvides. Pagás servicio con tarjeta de crédito. También, servicios. Porque no llegás. Y al otro mes tenés la tarjeta de crédito, tenés que pagar el servicio, porque no es en cuotas, porque tenés una cuenta de luz cara, pagás la cuenta de luz cara para tu familia, y después tenés que, con lo que te queda, mantenerte. ¿Ves? Yo tengo una propuesta que tiene que haber, como decía Carlos Menem, salariazo. Pero yo no sé cómo instrumentarlo. Yo solamente. Pero lo que pasa es que solamente podemos empezar por la Universidad de Buenos Aires, donde el poder adquisitivo se ha perdido 50%. Pero tenés que conseguir la plata. De las universidades. ¿Cómo conseguís la plata? Eso no es mi función. Claro. Pero vos querés repartir yo y todavía tengo, no tenés igual plata. yo tengo ideas, Sí. Tengo, tenés idea de cómo conseguirla. No nos da. No, está bien. Sony 23 no nos da, pero por las dudas anotalas para otra. Cuando quieran, yo tengo un montón de propuestas de dónde hacer recortes. Guido, gracias por Gracias. el miércoles. Entonces, ¿a qué hora? ¿A las 12 o a las 3? Porque me confundí. Cambio de horario. Cambio de horario. El Sí. miércoles cambio de horario, ¿no? Era A las 12 me parece. A las 12, ¿no? 12 horas el plenario. 12 horas. En realidad no es un plenario, sino que es la Comisión de Defensa del Usuario y el Consumidor para tratar los proyectos sobre endeudamiento. Como seguramente tiene giro de presupuesto y no fue convocada de presupuesto, no se puede dictaminar, ¿no? No, claro. Eso es todavía claro. un plenario. Pausa, enseguida volvemos con más. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, se armó el debate acá sobre zona fría, que va a ser la columna de la amiga Coti en un rato, o sea que seguramente va a haber una platea, porque todos dicen hace frío en mi ciudad, hace frío en mi ciudad. Bueno, un proyecto que recién nos enteramos el miércoles va a empezar a discutirse con presencia de funcionarios. Hay que ver si llega a dictaminar. Creo que no, Coti, ¿no? Me parece difícil. Bueno, no sé. A ver, el objetivo está. ¿De dictaminar? Sí, está en la agenda, puesto. Así Ok, que hay una ok. intención de dictaminar para que se pueda llevar al recinto, como decíamos, el próximo... ¿A qué hora es a las 3? A las 15 horas, sí. Claro. Mirá que Claro, están 13 a las los 15 horas. partidos de cuarto de final, ¿eh? Ah, terrible, Digo, no sí, sé. no. Digo, No sé cómo voy a hacer para andarme dando Si las Independiente dos clasificaba, jugaba el miércoles 7 de la tarde. Pero como no clasifica, yo voy a estar acá. Sí. Firme junto a... Igual Este miércoles. a las 3 de la River, tarde, River partido. finalmente ganó, si no ¿Qué la, les pasa, te diría que chicos? el 80% del universo ya quedó afuera y pueden hacer a la misma hora la... Del universo de hinchas, O sea, exactamente. sin River ni Boca Ni jugando, Independiente. así que River clasificó. Sin River ni Boca, Independiente. Y en esos tres hubiera sido casi que no tenía sentido el torneo. Los tres grandes. Claro, los tres grandes. Ahora quedó River y algo de onda le queda. Bueno, decíamos, esto ya va a venir Coti con zonas frías, que es uno de los temas de esta semana. También un tema que se viene es el envío de un proyecto de ley de lo que el presidente Javier Milei llamó Super Riggi. Esto es otro régimen de inversiones, como el que fue incluido en la ley de bases, pero con más beneficios impositivos. El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, daba algunos detalles y esto decía. Y llegamos a la conclusión que lo mejor era que esto englobara todos esos sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, de manera tal que podamos generar mayores inversiones, mayor empleo, mayores exportaciones, pero que además tuviera mayor recaudación fiscal, porque si bien vamos a estar cobrando menos impuestos, vamos a estar cobrando impuestos que hoy no se cobran porque estas industrias no existen en el país. Entonces, bajo esas premisas, el grupo que lidera Daniel del Riggi, junto con Pablo Lavini, otro extraordinario profesional, se empezó a diagramar este nuevo esquema, que en definitiva a lo que apunta es a esto mismo que acabo de decir. Y doy algún ejemplo. Digo, Argentina va a ser, decías bien Manu, una potencia minera en algunos años. Vamos a ser grandes productores de cobre de acá a unos pocos años. Ahora bien, existe, por ejemplo, la industria de lo que es el refinamiento y el laminado de cobre, que está en una especie de boom. De hecho, hoy hay falta de oferta de lo que es refinamiento y laminado de cobre. Pero además es una industria que va a crecer exponencialmente porque está empujada por todo lo que es electrificación e inteligencia artificial, que como ustedes saben está habiendo una inversión fenomenal en esto. Bueno, esta es una industria entonces en la que Argentina, a partir de ahora, podría tener, digamos, estos beneficios y podría hacer que entonces empresas se focalicen en nuestro país para venir a desarrollar estas industrias. Podría ser, por ejemplo, por citar otro ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos eléctricos, incluso las fábricas de autos eléctricos son consumidores, por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado de cobre. Entonces empieza a haber estas sinergias, pero digamos ejemplos puede haber muchos, puedo decirles producción de paneles solares y turbinas eólicas, cadena de valor del uranio, productos industriales a partir de la pesca, fertilizantes de potasio, fósforo, digamos, pueden ser... Bueno, hace una semana estaba hablando con un banquero también que asesora a una empresa que hace data centers para inteligencia artificial de Singapur. Como parte de este esquema que yo les digo que las empresas están pensando en diversificarse, ahora se van a diversificar a Sudamérica. Uno de los candidatos para invertir es Argentina. Bueno,
este nuevo RIGI probablemente pueda hacer que esta empresa finalmente decida esta inversión en favor de Argentina. Estamos hablando de una inversión que pueden ser 20.000, 30.000 millones de dólares. Lo debatido que está el estudio hoy, no se dan una idea. Vamos a poner cámaras en todos lados, están los camarógrafos, los técnicos, acá Guido y Coti, que un poco entusiasman por los temas que se vienen, porque recién Coti daba muestra de lo que es una semana muy intensa de comisiones. Recordame, Guido, porque mañana va a haber comisiones, pero vos bien decías, está la marcha universitaria. ¿Cuál Sí. es la agenda que tiene la marcha? A las 17 ese sería el acto principal. En Plaza de Mayo, Como no es fue acá, ¿no? la marcha hace 2 años, una marcha muy grande. Pero sí, claro. Y después, bueno, nada. Las concentraciones se sale de las distintas facultades. Hay clases en las facultades por la calle, vas a pasar por una facultad y vas a Hay estar... hay toda una Claro. agenda de clases públicas que incluso las van a dar algunos rectores de Bien. algunas de algunas facultades. Hay toda una serie de movidas que, bueno, y se confluye con la marcha que van a arrancar a partir de las 12, 13 horas las convocatorias en las facultades, pero la mayoría de la gente en general va por las suyas, ¿no? Bien, y un dato que No, y hay remarca apoyo también del sindicalismo. de sindicalismo. Y un dato que Coti un poco lo confirmaba, al no estar incluida en el temario, no estar incluido en el temario, el proyecto que modifica la ley de emergencia universitaria, que es la que se reclama por su cumplimiento. Ese proyecto no está incluido en la agenda que acabas de leer, Coti, por lo tanto, Guido, el reclamo vigente de que se cumpla esa ley, ¿no? El reclamo principal es que se aplique la ley de financiamiento De universitario. financiamiento. No es, Que fue votada, vetada por el presidente, insistida con 2/3 en cada una de las cámaras, judicializada. Luego hay un fallo cautelar de primera instancia, confirmado por la Cámara en favor de la aplicación de la ley. Diciembre primera instancia, creo que marzo fallo de Cámara. Y el gobierno ahora fue que era lo que decía jefe de gabinete Adorni en la conferencia de la mañana, considera que no tiene que aplicarla, que sigue suspendida, como decidió el gobierno, hasta tanto se expida la Corte Suprema. bien. A todo esto, Que no tiene tiempos para resolver. claro, que no tiene tiempos. Habría que decir que se van acumulando como 2,5 billón de pesos, una montaña de dinero, y cada vez se va acumulando más. Pero también se va acumulando porque no se destinan los recursos que se tienen que destinar. Entonces se va haciendo una bola cada vez más grande. Eso vos decís que es la deuda por no cumplir la ley de No, emergencia. porque una de las... El 90% es para pagar salarios del presupuesto universitario. Lo que debería suceder es que todos los docentes universitarios y no docentes también, la gente que trabaja en la parte administrativa, etcétera, reciban la compensación por los 2 años de ajuste por inflación que se hizo. La ley ordena ajustar por inflación a diciembre de 2023. Entonces todo eso se va haciendo una bola de dinero enorme que quizás debería... hay gente que opina, nadie le va a poner palos en la rueda a ningún gobierno, este gobierno o cualquiera que quiera resolverlo, bueno, eso se hace pagando en distintos tramos, en distintas cuotas, se hace un plan de pago, ¿no? No, Por claro, ejemplo. pero por ahora hay un tema de reconocimiento de la ley que el gobierno desconoce, que es un poquito lo que recién escuchábamos a Manuel Adorni. Bueno, el miércoles vamos a tener un tema que encendió, por lo menos este estudio hace un rato, que es la modificación del proyecto Zonas Frías. ¿A qué se le llamó Zonas Frías? A una ley sancionada en el año 2021 para ampliar las regiones que son favorecidas con tarifa reducida de gas porque hace frío, ¿no? Hasta ese momento eran lo que se conoce como la Patagonia, esto es la Pampa para abajo, más Malargüe, el departamento de Mendoza, y se sumaron un montón de localidades. El gobierno quiere volver a las fuentes, Claro. y el miércoles está la reunión. Contame, Coti, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, a ver, como vos decías, Mauri, lo que quiere hacer el oficialismo, el gobierno con este proyecto que envió la semana pasada es modificar la 27.637 del año 2021, que en su momento amplió las zonas frías.
El plenario que lo va a tratar es el de la Comisión de Energía y Combustibles y también Presupuesto y Hacienda. Y también, como vos mencionabas antes, va a haber invitados, en este caso la Secretaria de Energía de la Nación, la licenciada María Carmen Tetamanti. Y el punto más importante es que va a haber una búsqueda de dictamen. Yo no hice por el momento el poroteo finito de cómo están los números en este plenario, pero a grandes rasgos me imagino que no debería ser tan difícil. No, por las mayorías adquiridas en las comisiones. El punto ahí es que podés por ahí tener dictamen, pero y sí, después obviamente, no llegás al tenés que recinto. porotear para el recinto, estamos de acuerdo. Pero bueno, la intención está, por lo menos, que esté listo el proyecto para llevarlo junto con patentes, junto con Ocarasca y demás. Y tratados internacionales, que esa sería la sesión del miércoles 20. Exactamente. Bien. Lo que se cambia es el criterio para asignar los subsidios, ¿no? Se va a pasar a un esquema basado en el clima, a uno centrado en ingresos. Y esto básicamente reduce la cantidad de beneficiarios. Obviamente, si la ley original del 2022 contemplaba determinadas áreas y en el 2021 esas áreas se ampliaron, bueno, va a haber menos cantidad de beneficiarios de los subsidios a la hora de ir a pagar las facturas de gas. ¿Para quiénes se mantiene pleno el beneficio, el subsidio? Bueno, para la Patagonia, para Malargüe y también para La Puna. Los descuentos en la tarifa de gas es del 30% para todos los usuarios y del 50% en el caso de usuarios vulnerables. Entonces, hay una distinción, pero obviamente que se retirarían algunas zonas, como decía Mauricio, que ahora vamos a repasar. ¿Cuáles son esta es la última, la de cuáles son las zonas, no importa. Para las zonas que están incorporadas en el 2021 se va a limitar el beneficio a hogares de menores ingresos que estén incluidos en el régimen de subsidios energéticos focalizados, y esto abarca familias con ingresos netos menores o iguales a 3 canastas básicas totales y a beneficiarios de programas específicos. Esto es lo que funciona, el subsidio que funciona para el resto del país, ¿no? Sí, sí, sí. Y que se aplicaría como se aplica para el resto del país. No es que tendrían un beneficio extra las zonas que hoy simplemente entrarían en... Obviamente, si una persona, como dice Guido recién, no le está alcanzando la plata para llegar a fin de mes y le aumenta la tarifa, le traes un problema. El punto es si es justo ese descuento que está teniendo. Estamos de acuerdo. ¿no? Me parece que también lo que va a entrar en debate, me imagino yo, además de si es correcto o no retirar a estas localidades que tienen el subsidio, es que quizás en estas circunstancias donde, cuando hablábamos del endeudamiento de las familias, le sumás el que hasta ahora venían pagando una factura de gas con determinado monto y se te va a duplicar, bueno, quizás eso también es un problema. Después se puede discutir si es justo o si no es justo, que está bien, ¿no? En tal caso que eso se debata. Ahora, para esa familia que ya tiene el beneficio, ya tiene el subsidio y está pagando, supongamos, 10 pesos, mañana pagar 20, si está en una situación económica complicada, igual va a ser difícil. Eso no va a ser grato nunca, ¿no? No, si obviamente la situación que no va a ser económica grato estaría nunca, mejor. Pero quizás podés hacerlo de manera... Si vos discutís... Por ahí de manera gradual. Exacto. Ojo que el proyecto si establece que el Poder Ejecutivo puede tener discrecionalidad en la selección de lo que sería la nueva etapa, ¿no? Claro, bueno, pero no estaría escrito acá. No, o sea, claro. Lo que se discute en el Congreso va a ser si es justo o si no es justo que estas zonas sigan estando incluidas dentro de las beneficiarias, ¿no? Como zonas frías. Ahora, después cómo se va a aplicar esa vuelta, ¿no?, a pagar la tarifa plena, no está en discusión en el Congreso, sino que queda a discreción del Poder Ejecutivo. Podría ser igual, ¿no?, plantear un esquema de gradualidad para justamente no generar un impacto tan importante en aquellas familias que tienen el descuento. Ahora, ¿cuáles localidades se incorporaron en el 2021? Bueno, más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, y acá es donde discutíamos en uno de los cortes sobre si... Desde el viernes que hay discusiones acá sobre eso. Sí, igual está bueno que repitas lo que te dijo Benaín. Porque... Vero Benaín es una compañera, una periodista muy reconocida, que nació en Tierra del Fuego. Nació en Tierra del Fuego, no es que vivió solamente, nació ahí y cuenta que no se puede apagar el calefactor durante todo el invierno porque si no se te congelan los caños. Eso también pasa en Santa Cruz, también pasa en algunas zonas de Chubut. Entonces, lo que genera no es solamente la temperatura en sí, el número, cuántos grados se hace, sino la continuidad del frío y los daños.
Hay localidades en el Se país... te pueden romper, básicamente. Se te pueden romper. Hay localidades en el país donde por ahí hace un día más frío que en toda la Patagonia, pero después se acomoda la temperatura para arriba y no tenés ese problema de la infraestructura y podés apagar el calefactor de noche. Muchas de esas localidades están beneficiadas con un descuento de 50%. Exactamente. Un poco el debate que hay. Algunas de esas localidades son parte de los 50 municipios de la provincia de Buenos Aires. También hay beneficiarios en la provincia de Córdoba. Lo mismo sucede en Santa Fe, en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Es decir, es larga la lista. El largo el Es mapa. larga la lista de las provincias. Acá hay un salteño que está dando vuelta atrás de cámara y dice, ojo con la amplitud térmica de Salta, porque voy a pedir, Y es verdad, vas a Salta y en el invierno, de noche hace Hace frío. frío. Son municipios determinados dentro de esas Exactamente, provincias. no es toda la provincia de Córdoba, son municipios dentro de Córdoba, municipios dentro de Mendoza. Sí, porque la temperatura exactamente. cambia en las propias provincias. Sí, Entonces, sí, claro. tenés un tema. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo la oposición respecto de esta modificación que propone el oficialismo? Bueno, que es un... Ay, se me escapó. Que es un problema básicamente que se vuelva para atrás, están en contra de esta modificación y demás, pero quiero leer específicamente... Lee tranquila que acá te bancamos. Eh, Nosotros acá estamos para... o no, la bancamos, sí, que lee, Sí, que claro. busque, que a ver que qué lo dice el tenía acá y lo oficialismo, dale. perdí, chicos. Aclaremos que esto se va a debatir el miércoles. Hay muchos- Acá Acá lo está, sí, encontré, ahí acá está, lo encontré. encontró Coti, dale, vamos Coti, dale. Bueno, la discusión nunca fue Patagonia sí o Córdoba no, dice, por ejemplo, la diputada Esteves. La discusión es si un país federal puede cobrar igual la energía en territorios donde calefaccionarse cuesta mucho más. La ley 27.000 incorporó las nuevas zonas usando expresamente la norma IRAM. En su artículo 4, se basa en criterios bioambientales y climáticos y no en caprichos políticos. Entonces, lo que están diciendo básicamente es que no es una discusión territorial, ¿no? O que hubo un clientelismo en la asignación de tal Sino que municipio, tal, porque el diputado es de tal pueblo, de tal Exactamente. ciudad, lo que sea, ¿no? Está bien, es una buena. Sino que buen está punto. estudiado según Normas el IRAM. clima con las normas IRAM. Sí. Yo me acuerdo de esa bueno, sesión, todos está se bien. querían volver con el descuento para su provincia, y está bien, porque ¿Vos tienen decís que que ir a no buscar el hubo voto. normas IRAM? Y hubo normalidad y también hubo presión política, ¿no? O sea, querías volverse a la localidad, mi localidad hace frío, y imagínate si la localidad vecina paga menos gas. Vos vas a tener un problema político. O sea, por eso fue tan complicado esa definición. Y aparte alimentó un tema que es, las provincias del norte dijeron, ok, yo financio el gas de la Patagonia. Sí. Yo quiero que me financien la luz. Porque Claro. yo necesito aire acondicionado durante todo el verano, también quizá toda la noche, porque hace 40 y pico de grados. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué hacías cuando no había aire acondicionado hace 40 años? Está bien, pero ahora hay. Claro, Entonces- bueno, igual para... Qué tema polémico este. Estábamos Muy. hablando en el corte de qué significa cada frío, Sí. que no, cuál es el parámetro. Lo del caño a mí me parece interesante, Muy ¿no? interesante. Lo que plantea Benaim de Tierra del Fuego. Ahora, por ejemplo, Misiones, enero. Yo tuve la maravillosa idea de irme a conocer las cataratas Yo del hice lo Iguazú mismo. en enero. Hice lo mismo hace bueno. 20 años. Yo no podía 45 grados. respirar No se Sí, podía- sí, sí. el calor y la humedad. Sí, sí, sí. Era inexplicable. Y vivimos en Capital Federal, ¿no? No es que no conocemos la humedad. Pero realmente ahí todos los lugares, todas las habitaciones del hostel en el que estaba tenían aire acondicionado porque no se podía vivir. O sea, No, de no, verdad, no, no había claramente. manera Sí, de sí, que vos sí. puedas Y respirar por otro si no estaba lado, con aire acondicionado. ¿dónde Pasé están? por experiencia similar en las cataratas. Terrible. Todos fuimos en enero a las cataratas. ¿Qué fuimos en No, enero, no chicos? Hay que ir en pero marzo. un par de días de un calor agobiante realmente. Por Inexplicable. ejemplo, Las ¿cuál Las es, fotos sí. son un horror. Todos ¿cuál es la los- zona, Guido, donde hay mayor volumen de gente vulnerable de la Argentina? Volumen. En el norte. Imagino que la provincia de Buenos Aires. Sí. Es muy, dudas mucho. Numéricamente la provincia de Buenos Aires. Exacto. En Vive volumen, el 40% de la exacto, población. el Gran Buenos Aires. Resulta que el Gran Buenos Aires no tiene ni calor extremo ni frío extremo. Bien. Entonces tiene que financiar las tarifas del resto del país. ¿Es Sí. justo? Y no sé. Alguien dice, bueno, pero también te damos subsidios para tus tarifas, porque las empresas distribuidoras de la provincia de Buenos Aires reciben subsidios.
Está bien, pero una persona vulnerable del Gran Buenos Aires tiene días de calor, tiene Sí. días de frío Sí, y sí, está bien, está es discutible, financiando. es discutible. Es complejo. Igual, ¿no? Sí. si bien no hay frío extremo, hay días de mucho frío en invierno, no es lo mismo, a veces hay una mirada porteñocéntrica, que no es lo mismo calefaccionar un departamento en Caballito o en Palermo o en Villa en la ciudad de Buenos Aires, cualquier lado, que una casa normal, mediana, de clase media, es decir, una casa sin ningún lujo ni nada, en cualquier lugar del GBA. La temperatura es otra y tenés que tener sí o sí prendida una estufa durante las 24 horas todo el invierno. Entonces, a veces eso tampoco se ve cuando hay una mirada muy porteñocéntrica. Es No complejo. digo en esta mesa, ¿no? Pero El uno debate- escucha... El debate, si la nosotros mirada. debatimos así, lo que van a hacer los Digo, diputados. no hay que ir a Salta o Agarrar de las mechas. a Tierra del Fuego también para Ah, ver lo que es tener que pagar quizás una familia en el Gran Buenos Aires 200.000 pesos de una cuenta de gas. En por Salta tenés ejemplo, que en salir con invierno, valija ¿no? a la mañana, tenés que salir con valija literalmente, Sí. porque tenés 5 temperaturas en un día. Entonces tenés que Claro. ponerte, o no sé acá el salteño que dice, pero tenés que salir, ¿no que tenés que salir con valija en Salta? Porque tenés 5 temperaturas en el día, entonces tenés que Sí. ponerte un buzo, sacarte un buzo, remera. Los climas... Yo estuve hace un año, había un montón de gente con remera al mediodía y a la noche con campera. Claro. Bueno, Sí, mucha por eso, amplitud los térmica. criterios son complicados. Son complicados. son temas complicados, así es. Bueno, ¿esto cuándo es entonces, Sí. Coti? ¿Miércoles? Este miércoles a las 15 horas. Va entonces la secretaria de, Energía. ¿qué se llama? Teta Manti. Tetamanti. Tetamanti va a estar el miércoles a las 15 horas con la expectativa de dictaminar y de llevar esto al recinto el miércoles 20. Como dice Coti, dictaminar es una cosa, generar una mayoría para aprobar el proyecto es otra. Gracias, Coti, por Un placer. este proyecto y esta exposición. Gracias también por esta hora. Gracias, Guido. Gracias, ¿Estás Mauri. bien, Guido? Muy bien. Bien, me alegro. Bueno, gracias a ustedes también. Mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada.